Muy bien, estimados amigos, gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, que corresponde justamente a la capacidad que nosotros tenemos para eliminar la discordia de nuestra vida. Ese es el gran trabajo que nos corresponde realizar una vez que nos damos cuenta todo lo que podemos tener guardado allí, digámoslo, en nuestro repertorio mental y sobre todo el asunto inconsciente. Prácticamente todo ser humano necesita una liviane, necesita una transmutación, necesita una purificación. Diríamos que todos necesitamos de esa ayuda. Jesús se refería a esto cuando decía que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En realidad el pecado representa el error y el error que existe verdaderamente es el error mental, que es justo originado por la ignorancia, y la ignorancia es en realidad no querer saber, no querer comprender, no querer adelantar. Nosotros cuando vivimos conociendo nuestra presencia divina y cuando empezamos a utilizarla o a trabajar con ella, esta presencia divina nos ayuda justamente a que podamos nosotros transmutarnos, a llevar nuestra vida, digámoslo así, consono, de un mejor modo, de un modo superior. Y es así que cada uno de nosotros podemos ir mejorando. Y hay una actividad franca, que es la más importante para nuestro día a día, que es la transmutación. Esa es la ley del perdón que está dada para la era en la cual nos encontramos, la nueva era o la era del ser humano o la era del maestro Saint Germain. El gran trabajo que tenemos que realizar todos es el perdón, la transmutación, que digámoslo así, en síntesis, es el exterminio de la discordia. Y justamente todo esto está narrado en la Biblia. Estamos basándonos en este texto en este curso llamado Biblia en Metafísica para una vida abundante. Y vamos a hablar justamente de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Recordemos que esas dos ciudades representan justamente los traumas del ser humano. Digámoslo así, es la cuestión más traumática que pueda estar en nuestra vida ocurriendo en algún momento, la situación más discordante que podamos nosotros imaginar, justamente está presente allí en Sodoma y Gomorra. Recuerden que nuestros pensamientos en este caso son cosas, y en la Biblia justamente un pensamiento representa las edificaciones que se hacen. Pero un pensamiento también representa las personas que habitan esas edificaciones. Y si conjuntas varios edificios, juntas una ciudad. Y entonces, digamos lo que Sodoma y Gomorra representan un sistema de pensamientos que generan discordia, generan trauma, generan negatividad, generan problemas en nuestra vida. Y justamente ese es el gran asunto de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades dentro de nosotros, están destinadas a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver al respecto de todo esto? Bueno, vamos a ir un poquito hemos visto que Abraham representa la fe, representa en este caso la fe y el reconocimiento de lo divino. Y entonces a Abraham se le manda este conocimiento, digámoslo así, de cómo estar bien con Dios, y se le dice, le llama a Dios, diríamos, y le pide que todo varón sea circuncidado. Esto, por supuesto, se ha tomado literalmente, pero en realidad tiene un simbolismo metafísico que representa, recordemos que todo varón representa la parte física, diríamos, y la mujer representa el alma. El ser humano, el hombre representa el cuerpo y la mujer representa el alma en la Biblia. Entonces, que todo varón sea circuncidado quiere decir justamente que esa parte, que la parte física le sea quitada, digámoslo así, esta cuestión, diríamos, de estar, estar fuera de contacto con Dios.
En este caso, la circuncisión tiene que ver con dejar libre la cabeza, en este caso del pene, del varón. Y en este caso tiene que ver con abrir la cabeza, tener la cabeza libre para poder recibir, en este caso, el pensamiento superior o lo divino. Entonces dicen las escrituras, Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. O sea, el número 9 es el número de la presencia yo soy. Y entonces 2 veces 9 quiere decir, pues estaba en ese contacto, diríamos, divino, libre de todo eso. Entonces, la realidad es que físicamente eso pues está comprobado que los niños, aunque se los hagan muy chiquitos, pues sienten y resienten todo ese episodio por el resto de sus días y justamente la realidad es que es un símbolo metafísico más el que está metido allí en este aspecto, ¿verdad? Y representa la señal de la alianza entre Dios y el hombre. O sea, que todo el que estuviera circuncidado iba a estar en ese pacto de la alianza. Pero pues ya se imaginarán ustedes, no es como que a cada quien le estuvieran revisando a ver si estaba circuncidado, a ver si tenía la alianza o no con Dios, sino que realmente eso representaba estar en contacto, digámoslo así, con la mente libre para pensar en estas cosas superiores. En este caso, que el aspecto humano tuviera esa libertad de pensar en lo superior. Pasado el tiempo, ustedes saben la historia de Abraham y Lot, se reparten digámoslo así, los terrenos y Abraham estaba muy bien en sus tierras, él se asentó en esta zona de Canaán y se encontró con 3 hombres que estaban allí parados muy cerca de su vivienda y Abraham les ofreció hospitalidad. Recuerden el gran asunto de Abraham. Abraham tenía esta generosidad justamente porque Abraham representa la fe. Entonces, la posibilidad de estar y de ofrecer, en este caso, hospitalidad, es justamente, lo ofrece una persona que puede. Y eso siempre tiene que ser así. Quien no pueda, que no ofrezca nada, pero quien pueda, puede ofrecer. Y en Oriente, como son justamente estas enseñanzas, todo esto que ocurrió en Oriente. En Oriente hay un dicho, un mantra que dice que el invitado es Dios. O sea, una persona que tú invitas es Dios. Entonces tú la debes de tratar como si Dios entrara a tu casa. Y Abraham procedió así con estos 3 invitados. Invitados misteriosos, ¿verdad? De algún otro modo, aceptaron la hospitalidad de Abraham y en este caso comenzaron a conversar y estos hombres les informaron que estaban destinados a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dicen a Abraham específicamente, las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes. Entonces, utilizando nuevamente la técnica de interpretación, Sodoma y Gomorra son los pensamientos, digámoslo así, las cosas o los sistemas más traumáticos de nuestra vida. Producen quejas en nuestra vida a cada momento. O sea, una situación negativa produce en nuestra vida siempre una dificultad, nos abruma y por supuesto nos quejamos de esas situaciones que están allí. Y eso es justamente lo que le dicen los ángeles exterminadores a Abraham. Vamos a ir a esa ciudad porque justamente hay mucha queja al respecto. Genera mucho sufrimiento en la vida, en este caso, del ser humano. Y le dicen, Abraham empieza a negociar con ellos porque ahí vivía Lot y finalmente Abraham quiere que ese pueblo se salve y le dice, mira, si encontraras 50 personas justas, ¿permitirías que esa ciudad siga? Y le dicen los ángeles, sí, si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Como dice el dicho, ¿verdad? Para que no paguen justos por pecadores. Entonces los ángeles les permitieron 50, pero Abraham dijo, oye, ¿y si fueran 40?
Bueno, está bien 40. Oye, 30. No, pues sí, 30, está bien. 20. Total, Abraham logró negociar para que si encontraban 10 personas justas en Sodoma, se les permitiera mantenerse esa ciudad. Pero pues obviamente esto diríamos es como la discordia. Vamos a ver aquí que esta negociación representa que algo discordante a veces pensamos que tiene cosas positivas en nuestra vida. Pensamos que algo traumático, algo muy negativo, la gente lo mantiene en su vida porque cree que hay algo bueno allí. Y ya no diríamos con los ángeles del exterminio, no hay para que cuentes con los dedos de tu mano cosas buenas allí. O sea, si no juntas 10 cosas buenas que se encuentren, que salgan de eso, es que estás, digámoslo así, en una situación traumática, pues. Entonces, total, estos amigos, estos ángeles justamente accedieron a que si encontraban 10 se perdonaran a estos pueblos y entraron al pueblo y se encontró o lo estaba para recibirlos Lot en esa ciudad y Lot les ofreció hospitalidad. Por supuesto que estos ángeles causaron revuelo en el pueblo y pues todos empezaron a juntarse, vieron que Lot les ofreció hospitalidad y se quedaron en la casa de Lot y muy pronto ya había una redada de toda la gente del pueblo que quería abusar de esos ángeles. Y tocan la puerta de Lot, Lot los defiende y le dicen, deja que salgan esos para que abusemos de ellos. Y Lot le ofrece a cambio a sus hijas. Dice, no, mira, estos son peregrinos, estos son gente que viene de fuera. Te ofrezco a mis hijas. Dice, te ofrezco a mis hijas vírgenes. Que obviamente todo esto tiene una lectura metafísica, pero los ángeles, al ver que ya estaban a punto de violentarse a Lot, lo jalan y lo meten a la casa. Logran pasar ahí la noche y justamente es cuando estos ángeles hacen el ultimátum. Tú y tu familia, tú y tus hijas salgan de aquí cuanto antes. Que esto ya valió, ¿verdad? En mexicano. Ya va a entrar aquí la transmutación. Y es así. Imagínense ustedes que querían dañar hasta los ángeles en este caso, del fuego violeta. Obviamente, como son pensamientos angélicos, pues no pueden hacer nada con ellos. No puede hacerse nada discordante. Pero piensen ustedes que ese poblado de Sodoma y Gomorra es un aspecto de nuestra vida, un pensamiento, es una cuestión traumática que está haciendo daño y que apenas entra algo allí y se lo carcomen. Es una discordia que está en la vida. Piensen ustedes que hay personas tan negativas que hasta cuando empieza a decírseles algo positivo, tienen defensas para proteger sus pensamientos negativos. Tienen autodefensas negativas. Entonces, eso es justamente lo que ocurría en este caso, lo que representa Sodoma y Gomorra. Son los pensamientos más negativos que se pueden tener, diríamos traumáticos, y que finalmente en algún momento se tienen que transmutar. Entonces, estos ángeles del exterminio son los ángeles del fuego violeta o de la transmutación. Los ángeles exterminadores llegaron a Sodoma y Lot salió al encuentro de ellos ofreciéndoles hospitalidad. Ya dentro de su casa, los pobladores les emboscaron para abusar de ellos. Y allí es cuando los ángeles comienzan a guiar a Lot y le dicen, levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, no sea que te alcance el castigo de la ciudad. Ponte a salvo, por tu vida no mires hacia atrás, ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Entonces, ya ven ustedes las figuras metafísicas, por supuesto. Número 1, no mires hacia atrás. No mirar hacia atrás, por supuesto, es no mirar el pasado.
Ya no te acuerdes de aquel ayer, ¿verdad? Como dice la canción, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ya no estés pensando cómo te hicieron, cómo te hirieron, cómo te maltrataron, cuánto sufriste, la cicatriz que te dejó, la herida, nada de eso. Una vez que tú te decides a transmutar algo, es para no dar vuelta atrás. A veces pasa que eso necesita un tratamiento. Entonces, a veces cuando eso usualmente o cuando llega a pasar que un facilitador o uno le platica sus cosas a un facilitador, entonces es como un tipo ultimátum, ¿verdad? Esta es la última vez que vas a hablar al respecto de esa situación. Nunca más se va a hablar al respecto. Entonces se hace un exorcismo, se hacen decretos de transmutación de la llama violeta y nunca más se vuelve a hablar de esa persona, de esa situación, de ese episodio, de ese error, de esa caída. Y lo que hacemos en este caso los metafísicos es no mencionar ni siquiera el nombre de la apariencia, el nombre de la persona que hizo daño, ni siquiera la situación. Entonces, la próxima vez que alguien que te pregunte acerca de eso, tú le dices, ya está transmutado con la llama violeta, ya fue transmutado, ya ya se olvidó todo eso, ya se borró todo ese episodio, pero no lo andes recordando porque eso te sala. Número uno, no te detengas en parte alguna, sal justamente hasta que llegues a la montaña. La montaña, ustedes saben que quiere decir los pensamientos altos. La forma de llegar a los pensamientos más altos es la oración, el decreto, la afirmación, justamente con un debido ritmo, con un poder sentido, una firmeza interior, es justamente la forma de salir de cualquier discordia. Entonces aquí nos da el remedio para salir del episodio más traumático que hayamos podido tener en nuestra vida. Sea de la índole que sea, en el amor, en la salud, en la paz, financieramente, en la familia, qué sé yo. No importa si es en varios ámbitos, el asunto es que por eso son varias ciudades, porque nosotros necesitamos salir huyendo de allí, aplicarles justamente llamar y permitir que ingresen los ángeles exterminadores y dejar que hagan su trabajo. Y entonces justamente es allí, ¿verdad? Esta es la respuesta de los ángeles exterminadores. Salen huyendo de la ciudad y pues sucedió que la mujer de Lot de pronto se acordó que dejó la olla de los frijoles allí lista, dejó algunas cosas allí en su casa y dijo los frijoles, se volteó a ver a su ciudad cuando empezó a oír las explosiones y se volvió una estatua de sal. Eso es, diríamos, por no seguir la advertencia de los ángeles transmutadores, por voltear hacia atrás, es justamente que ocurrió ese episodio de salarse. O sea, una persona que siga recordando esas situaciones, pues se va a volver estatua de sal, se va a quedar allí, digámoslo así, salada en ese episodio y no va a poder salir de él, pues. Entonces, ese es el gran asunto del tratamiento de transmutación. Y así acaba este episodio diciéndonos que se destruyeron esas ciudades con toda la llanura, con sus habitantes y vegetación. La llanura es todos los pensamientos más bajos, ¿verdad? El llano. Todos los habitantes quiere decir todos los pensamientos que estaban allí y todo lo que crecía allí. O sea, ya no creció nada más, ya no se generó nueva vida allí, ya no se volvió un territorio árido, ya no creció nada más en esos sitios. Entonces, allí es justamente el tratamiento que corresponde al estudio del día de hoy, justamente la eliminación de la discordia. Si hay dudas es el momento, que de todas formas seguiremos estudiando más al respecto. Ahí está Anilú Flores. Oye, Román, ahorita decías que la mujer significa el alma. En otra historia como la de Adán y Eva, significa el cuerpo emocional.
Depende de la historia. Mira, si la ves en Condorito es una cosa y si la ves en Mafalda es otra cosa. Pero no, la pregunta, Nilum, sería, ¿de qué se compone el alma? Es pregunta para ti, pues. Pregunta para mí. El Sí, alma es el cuerpo mental superior y el búdico es el astral superior. De esos dos. el alma se conforma por el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo vital. Diríamos, es el sistema de pensamiento. El alma es la conciencia, Nilu, para que lo tengamos claro. ¿Qué es la conciencia? Es el darnos cuenta, es la actividad de pensamiento, sentimiento, energía y acción en específico. Entonces, el alma es, digámoslo así, el motor, es lo que nos mueve. Los griegos le llamaban ánima, justamente porque, por decir, el alma es lo que anima. Tú estás en esta actividad del día de hoy porque dentro de tu ánima está este móvil para entrar a estos estudios. O sea, es lo que te mueve a hacer cosas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético. Y eso es justamente nuestra alma. Nuestra alma es el sistema de pensamientos y de sentimientos que nos mueven a hacer cosas. Y eso es justamente Eva. Obviamente somos 70% agua, somos 70% emocionales. Hay un gran móvil que es el emocional. Puede más incluso que el mental porque el emocional trabaja de inmediato. Entonces, cuando decimos que Eva es el cuerpo emocional, lo diríamos como por decir a granel. En general, el alma es más emocional, pero en realidad estamos hablando del cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético, que se vuelven el cuerpo psíquico, que también era otro nombre que los griegos usaban para nombrar al alma. Le llamaban psique, de donde viene la palabra psicología, ¿verdad? Que es justamente el estudio de las razones o de los fundamentos de la acción o del pensamiento y del sentimiento del ser humano. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del hombre, hablamos del cuerpo físico, por eso se dice que el hombre fue creado primero que la mujer, porque el ser humano en sus etapas tempranas, cuando nosotros nacimos, primero nos tuvimos que identificar en nuestro cuerpo físico. Ustedes saben que son etapas de 7 años. Primero te identificaste como cuerpo físico, después como con tu cuerpo emocional, de los 7 a los 14, por eso es la adolescencia. Y luego de los 14 a los 21 con tu cuerpo mental. Pero allí es cuando tú reconoces, en este caso, primero reconociste que eres un ente físico. Por eso nace primero Adán y por eso de Adán viene Eva. Porque para que tú puedas sentir y para que tú puedas reconocer que tienes pensamientos y sentimientos, tú sabes que es el cuerpo físico o eres tú el que los está sintiendo. Entonces, es el gran asunto de que el hombre en este caso sea, en este caso, el cuerpo físico. Entonces vamos a ver varios episodios en la Biblia que hablan acerca del varón. Y dicen, por ejemplo, el varón y la mujer tienen que andar juntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo físico y el alma tienen que ser concordantes. O sea que el cuerpo físico vive lo que el alma le alimenta. O sea que no se pueden separar. Luego está el episodio, por ejemplo, donde Pablo de Tarso dice, no fornicarás con otro hombre. Y hay gente que piensa que se está hablando de, en este caso, de homosexualidad. Pero eso
Fornicar quiere decir meterse en la vida de otro hombre, o sea, de otro ser humano. Fornicar es adulterar, es salirse de uno mismo. Otro mandamiento es no adulterarás. Adulterar es estar pensando en las cosas de otra persona, en la vida de otra persona. Meterse a chismear, pues. Y el otro recordarán que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué es la mujer? El alma, los motivos. Entonces, cuando tú ves, qué sé yo, que tu amigo o tu amiga tiene, qué sé yo, algo lindo en su vida o tiene un objetivo en su vida, como a veces pasa, ¿verdad? Quiere estudiar derecho y entonces tú estás como que no sabes qué estudiar y dices, voy a estudiar derecho igual que mi amiga. Y luego al primer año sales volando de la carrera porque no era lo tuyo, pues. ¿Qué hiciste? Copiar. Copiar. Es justamente eh, buscar a la mujer del prójimo. No hay que copiar absolutamente nada en la vida porque ni motivos, ni razones, ni nada de eso, porque eso es justamente salirnos de nosotros mismos. Los motivos que tiene una persona para hacer algo no son los mismos motivos que nosotros tenemos para hacerlo. Entonces allí está y el episodio, por supuesto, de este asunto de la circuncisión tiene que ver justamente que dentro del hombre, diríamos, la parte más física dentro del hombre sería, en este caso, el pene, y dejar libre, en este caso, la cabeza del pene, sería justamente esta cuestión de liberar la cabeza física del ser humano para que esté libre, diríamos, como los franciscanos lo hicieron posteriormente, es cortar la cabeza. Es quitar de la cabeza los pensamientos intelectuales y simplemente dejarlos en el ámbito, en este caso, espirituales. Ustedes saben que para la espiritualidad uno no puede usar el intelecto. Para la espiritualidad uno necesita liberarse, en este caso, de la mente, de estar contabilizando cosas y cómo se mueve el mundo. Eso funciona más con el corazón, diríamos. Entonces es la famosa cruz Tao. No sé si me están viendo en pantalla. Tu carita no, pero el símbolo. Déjenme, pongo aquí, cambio esto. Ahí, ¿verdad? La cruz Tao, por ejemplo, es justamente una cruz donde la cabeza está hacia abajo cortada. Es la cruz de los franciscanos, es la cruz de San Francisco, que es justamente quitar la cabeza, quitar los pensamientos discordantes, quitar el intelecto, que es tan importante para poder llegar a algo superior. Ahí está Idalis con su mano levantada. Hola, buenas noches. Del punto anterior de lo que comentabas de los deseos o de no desear otras cosas, es justamente por los deseos que tiene muy particular el alma de cada quien, o sea, porque cuando son los deseos que te dan felicidad, vienen justamente del alma, entonces cada alma tiene sus propias cosas que trabajar o sus propias líneas, y por eso es que luego te das cuenta de que eso no te hacía feliz, porque no viene de un deseo del alma, sino era un deseo de la personalidad por nada más por seguir o por salir del paso o algo así. Exacto. Sí, el ser humano en muchos de los casos vive en imitación y eso es justamente copiar y eso es justamente adulterarse, eso es buscar a la mujer del prójimo, eso es buscar los motivos de otra persona, de otro ser humano que nada que ver con nosotros. Entonces, todo eso todos los 10 mandamientos tienen que ver con la fórmula de contacto interno con Dios dentro de nosotros. Ya llegaremos a eso, a su totalidad. Ahí está Elena. Hola, buenas noches. Oye, disculpa, por ejemplo, intuición representa eso, o sea, como la liberación de los pensamientos, o sea,
y en la mujer, ¿qué es lo que hace, o sea, que represente esa liberación? Es que más bien recuerda que la mujer es el alma y el hombre es el cuerpo. Entonces diríamos, la circuncisión representa que el cuerpo debe estar libre, o en este caso nuestro mundo físico debe estar libre para poderse conectar con lo espiritual. Para poder, uno tiene que dejar su, diríamos, por ejemplo, ustedes para estar aquí el día de hoy dejaron tiempo libre para poder conectarse, tuvieron espacio para hacer esta reflexión, se tomaron sus decisiones para poder estar acá. Y en este caso es lo que se ocupa justamente en este sentido, abrirle espacio a esta parte de nuestra vida, diríamos, a estar en contacto con nuestro yo divino. Y la mujer es en este caso el alma. Entonces el alma, con que no caiga en la tentación, ya, ¿verdad? El alma, mientras no te adulteres, mientras no estés pensando en las cosas del otro, mientras no pienses negativo, con eso ya el alma se libera. Entonces tendríamos que decir al revés. El alma necesita estar entretenida en cosas divinas, en cosas superiores, en cosas constructivas para elevarse. Ok, entonces en el hombre sí representa su liberación lo que viene siendo la circuncisión. Es Él sí que, es que, tú, representa eso. es que tú lo estás viendo por sexo. No, no por sexo, sino, o sea, por ejemplo, como purificación, o sea, representa como la purificación en los pensamientos del hombre, ¿o no? Es que, Elena, el hombre y la mujer viven dentro de ti. Adán y Eva viven dentro de ti. Adán no es un hombre, Adán es tu cuerpo físico. Entonces tú a tu cuerpo físico, a tu vida material, debes de hacerle espacio para poder tener vida interna o vida espiritual. ¿Qué es lo primero que necesita uno para meditar? Tiempo. Luego un espacio donde puedas hacerlo, donde esté en silencio, que nadie te interrumpa. Es muy deseable. Dejar esas aperturas en nuestra vida es lo que representa esa circuncisión. Y creo, Elena, que tú estás circuncidada. Si me permites que te aplique la técnica metafísica, pues. Está bien, todo lo que sea metafísico que venga. Exactamente, tú estás circuncidada porque tienes espacio para pensar en estas cosas. Claro que sí. ¿Entiendes? Gracias. No representa, no tiene que ver con un género en específico, porque el varón representa en este caso nuestra vida física, material, nuestro reconocimiento en este caso como seres humanos. Y todo ser humano necesita espacio para airear su mente, para elevar su mente, su pensamiento, su vida y demás. Entonces, por supuesto, esto, si lo pensamos, pues ya entran muchos tabús sexuales, humanos y demás, y pensamos que estamos hablando específicamente del pene del hombre, pero en realidad estamos hablando de la parte del hombre donde se genera, donde se activa el principio de generación. Y entonces diríamos, ¿qué es lo que va a generar el hombre? ¿Qué es lo que va a generar nuestra vida? Pues pues hay que dejar que nuestra mente libre para que genere cosas constructivas, ¿verdad? Mente conectado con lo superior. Y eso sí se ocupa, diríamos, es el tiempo que dedica un ser humano a su espiritualidad, que eso es casi que tiene que ser de agenda. Entonces vamos a ver que cómo se adulteró todo el mensaje, en este caso físico, en este caso se volvieron mensajes físicos cuando en realidad la Biblia hablaba de mensajes metafísicos. Cómo un ser humano, por tener o no más piel, va a ser más espiritual, sería la pregunta. Cómo un ser humano, por tener o no más encuentros sexuales, va a ser más o menos espiritual. Cómo una mujer va a ser más o menos espiritual también
por eso, ¿me entienden? O sea, eso es donde la energía discordante quiso que el ser humano empezara a pensar en esas cosas para distraerlo. Como el ser humano está pensando en cosas, me perdonan, pero como decimos en México, pendejas, que no tienen sentido y cree que con eso se va a hacer más espiritual. Imagínense el que se aguantó toda una vida, las ganas, según esto, para ser más espiritual. Dicen los que saben que esas almas salen dañadas de esas vidas por tanta abstinencia. Y al revés también, ¿por qué se ven tantos casos de gente religiosa que hizo votos para no hacerlo y acaban haciéndolo? Pues por lo mismo, ¿me entiendes? Porque hay una cuestión que se está obviando, que es la cuestión humana. Y el ser humano, hay cuestiones naturales dentro del ser humano. Una de ellas es justamente el sexo. Es la razón por la que vinimos acá. Nuestros papás un día estuvieron así, no se los imaginen mucho, no se los recomiendo, pero por eso nosotros vinimos a esta vida, pues. Es lo más natural del mundo y lo volvieron lo más, el tabú más grande, justamente para distraer. Y ese es algo eso es una discordia que se tiene que exterminar. Por eso yo apoyo a todos los grupos, esto y demás, que tienen mensajes de liberación sexual, aunque sean medio altaneros y demás. Yo no veo sus letras como, diríamos, o sea, no me clavo en las letras y que se hizo, que el otro, y que te hago por aquí, por allá. No, el asunto es que eso ayuda a que se liberen mentalmente la gente. Entonces son movimientos específicos que ayudan a que se rompan esos tabús, se acabe con todo eso y se vea como natural, lo más natural dentro del ser humano, que es el cumplimiento del principio de generación a través del sexo. Acaba de salir justamente el Papa, muy sorprendentemente el día de hoy, van a encontrar la noticia por todos lados, a decir que el sexo es un sentimiento que da Dios al ser humano. Y es muy acorde con metafísica. En metafísica decimos que Dios le dio al ser humano el deseo sexual justamente para poderse seguir evolucionando. El día que el ser humano ya no tenga deseo sexual, como ya está pasando en algunos países, que están muy preocupados porque ya no saben qué va a pasar con sus futuras generaciones, es porque se va a acabar naturalmente, ¿me entienden? Entonces, es por eso que no sirve de nada, desde el punto de vista metafísico, hacer votos para ser o no más espiritual. Entonces, ahí está Martín y luego Marta. Eso también tiene que ver con la enorme importancia que se le daba en la antigüedad a la virginidad de la mujer, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, realmente no era la virginidad física de la mujer, sino la virginidad del alma lo que importaba, o importa todavía, ¿no? Sí. Pero lo malinterpretaron y no, la mujer tiene que ser virgen para ser buena o santo, lo que sea, ¿no? Sí, totalmente, Martín. Hay una charla que les he preparado que se llama justamente La mujer en la Biblia. Ya debe estar por allí, si no, cuando salga, pues la checan. Pero en esencia es justamente lo que tú estás diciendo, son 3 procesos. Déjenme ver si encuentro aquí una lámina de la presencia. Aquí está. ¿Qué ocurre con estos procesos? Justamente el proceso, digámoslo así, del alma, que sería el proceso que le dicen que debe de seguir la mujer. La mujer comienza siendo virgen. Si es virgen puede ser la novia, y si es la novia se vuelve la esposa. ¿Cuáles son los procesos? El alma virgen es justamente el alma que está en su trabajo de purificación. Es, digámoslo así, sin toxicidades, sin negatividad y demás. Es nuestro sentimiento cuando nos hemos liberado y que estamos en un proceso de transmutación. Después de eso,
el alma, o más bien se puede volver la novia. En este caso, la novia es la que ya cuando te reconoces y te afilias, en este caso, a tu ser divino. Y en algún momento esa alma se vuelve la esposa, que es cuando se funde o se logra el yoga con el gran yo soy. Y por eso dice el dicho, ¿verdad? Que ni la muerte los puede separar, lo que Dios ha unido que el ser humano no lo pueda separar, etcétera. Estamos hablando del proceso de yoga del ser humano en la fusión con Dios. Entonces, por eso el alma o la novia se viste de blanco en pureza para llegar a su yo soy. Y esto quiere decir que el novio está esperando, porque es la presencia yo soy la que está esperándonos para que lleguemos a esa altura espiritual. Pero como ven, pues todos esos mensajes se utilizaron justamente pues para marcar o no, pues qué sé yo, se volvió muy discordante todo el asunto por falta de seguimiento de estas cosas espirituales. Entonces vamos con Marta ahora sí. Hola Román, buenas noches. Buenas noches. Mira, me quedé pegada en el punto anterior, como la esposa de Lot. Lo que pasa es que antes de que fuera Navidad yo hice un tratamiento de transmutación con el arcángel Zadkiel y con el maestro San Germain para que un exorcismo, porque lo llevaba arrastrando mucha cosa de mucho tiempo en mi vida personal con lo que significa mi pareja, porque yo tengo un primer matrimonio y ahora tengo un segundo matrimonio y estoy como tropezando con lo mismo, y resulta de que ahora yo me quedé pensando en que todos esos pensamientos negativos, así como son las ciudades, que vienen los ángeles a quemar todos esos pensamientos negativos. Pero, ¿qué pasa cuando uno habla? Porque yo siento que cuando yo voy a hablar de la relación, ya no tengo esa como angustia, como esa pena, porque lo tomo como del aprendizaje. Yo ahora estoy en un proceso de que estoy validándome yo, priorizándome yo. Entonces estuve como muy inmersa en cuidar la relación para que no hubieran cosas negativas, pero igual se me presentan. Entonces, por el otro lado, claro que son cosas que voy trabajando. Entonces, yo quería saber eso, ¿qué pasa cuando uno habla de esas cosas, pero de manera más constructiva? No tanto como desde el sentimiento negativo, sino que más bien como que uno aprende. ¿También uno queda convertido en estatua? Mira, allí es muy, muy de autoconocimiento, pero lo único que te puedo decir es que cuando tú te puedas reír de esos episodios de tu vida, es que han sido transmutados. Ya, gracias. Ese es el verdadero síntoma del asunto, ¿me entiendes? Cuando en realidad uno ya no tiene ningún otro sentimiento más que diríamos, una liberación, que te ríes, que dices, ay, pues me pasó esto y luego me pasó esto otro y luego así y asado. Y por eso hay gente que se levanta muy rápido de cuestiones muy tremendas por el sentido del humor. Y al revés también, si tú logras trabajarlo, un día te vas a reír de eso y vas a decir, ah, pues me pasó así, me pasó asado y, Ya, y ok. demás, Y ¿me eso no entiendes? es quedarse pegado. Si hay risa de por medio, no. Ya, eso, gracias. Y ahí está Alda para cerrar la sesión. Buenas noches. ¿Qué pasa, Román, entonces cuando esto es un proceso natural, no es abstinencia voluntaria normal, sino que se da en la vida de una pareja ya adultos, bueno, ya se tuvo hijos, ya crecieron, ya la pareja es así, ya no hay esa atracción física, pero sí hay un cariño, hay amor y todo esto. Pero poniéndonos en el plano de lo metafísico, por ejemplo, lo físico en el hombre, o sea, lo físico en mí,
la parte hombre en mí y mi parte femenina sería como la que ambos han encontrado una situación de unión en tanto lo espiritual o no entendería qué sucede porque no es una situación provocada propiamente. Mira, Alda, yo te diría que eh, no hay que mezclar la magnesia con la gimnasia, como, Ajá. como nos hicieron creer mucho tiempo, donde creíamos que por una conducta física éramos más o menos espirituales. Entonces, una cosa tal cual es la manifestación, en este caso sexual del ser humano, y eso es físico, 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 físico. Y lo otro es el contacto que tú puedas tener, en este caso, con tu presencia divina, con tu gran yo soy, con cosas superiores. Entonces, que es justamente otra cosa, ¿me entiendes? El gran asunto dentro de todo esto es que la sabiduría de la vida nos dice que todo pasa, todo pasará, todo cambia, todo se mueve, todos son etapas dentro del ser humano y nosotros no tendríamos, lo que yo creo que tendríamos que revisar dentro de nosotros es cómo está nuestro pensamiento al respecto de esos arquetipos sexuales o esos tabús psicológicos que nos metieron con el paso de los años al pensar al respecto del sexo o no, porque ese es el gran asunto. Hay personas que dicen, ay, el sexo es muy malo, pero hay otras personas que dicen, el sexo es muy bueno. ¿Y por qué uno tiene que estar de polarizado en esa situación? ¿Me entiende? ¿Por qué tendríamos que estar, si cómo logramos el equilibrio al respecto de eso? Y ese es el verdadero asunto donde logramos el camino del medio. Como les digo, en metafísica no hacemos votos de nada absolutamente. ¿Por qué? Porque lo Ajá. primero que vas a hacer cuando haces un voto es romperlo. Entonces, Es cierto. lo más que hay en metafísica son consagraciones. Hay consagración de las parejas, consagración del hogar, consagración de los niños. Y es muy lindo que es decretarle los 7 rayos a ese ser o a esas personas. Y ya, ¿me entiendes? Es algo bonito, pues. Sí, El gran gracias, asunto, Roma. el gran asunto es justamente que nos salimos de esa dualidad de pensar, estaré bien por hacer esto o estaré mal por hacer esto otro. Estaré bien por vivir de este modo o estaré mal por vivir de este otro modo. Cuando en realidad el gran asunto no es ese. El gran asunto es cuánto amas, cuánto perdonas, cuánto eres generoso, cuánto liberas, cuánto transmutas tu pasado, cuánto te regeneras, cuánto eres sabio. Y ahí es donde deberíamos de estar concentrados nosotros desde el punto de vista metafísico totalmente. Y lo físico, qué bueno, sea como sea, diríamos, ¿verdad? Como dicen los sabios, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, que cada quien se organice, ¿verdad? Como dice la canción, que se organice y si logra organizarse, que sea feliz en ese respecto, pero eso no corresponde con tener o no una vida plena espiritualmente hablando. Entonces, son esos tabús justamente los que tendríamos que romper en este nuevo tiempo. Bueno, y está Dania con su mano levantada. Hola Román, buenas noches a todos. Buenas noches. Entiendo el punto de que tenemos que concentrarnos más en cuánto queremos, en cuánto transmutamos. Y. Ahí está mi gatita, en serio, por cierto. Y. Pero yo pensaba, tenía entendido que un metafísico no siente, o sea, cada vez que vas como creciendo más en metafísica, no tienes como esos deseos, o sea, estás menos pegados como al instinto animal, o sea, no sé dónde lo leí, creo que en el libro de Connie Méndez, Sí, Connie Méndez. que cuando uno va como más evolucionando ya no tienes tanto esos deseos como más pegados así a animales
ese tipo. Y bueno, también, o sea, entiendo que hay que quitarnos los tabús y todo, pero pues también entra la energía de las otras personas, o sea, no puedes estar con cualquiera porque pues es como quiera, es contacto físico, es energético y creo que es muy importante, o sea, también pienso yo. No, sí. Eh, Sí, todo lo que has dicho tiene su verdad y su explicación. Número uno, en metafísica, ¿cuál es la propuesta? Que tú pienses tanto en Dios, que tú ames tanto, que tú liberes tanto, que tú perdones tanto, que las demás cosas se te van olvidando. Entonces, por ejemplo, nos dicen por allí, nos dice Connie Méndez, una persona no tiene por qué hacer un voto de dejar de tomar o de fumar o demás, pero conforme una persona va pensando más en cosas espirituales, la vibración aumenta y entonces esa persona ya no tiene necesidad de eso. O sea, de, por ejemplo, comer carne o beber o fumar. Y eso uno lo debe de distinguir porque no es, ya no viene el deseo, diríamos, como alguna persona puede tener de, se me antoja un pedazo de carne. No, si tienes la posibilidad en un restaurante o en un sitio de que te ofrecen algo ligero y algo con carne y tú dices, pues sabes que puedo agarrarlo ligero porque no tengo el deseo de eso. Igualmente, ya no se genera el deseo por fumar o por, en este caso, cosas que tienen que ver en este caso con la vibración que ya no corresponden con la vibración. El cigarro pues sí es una cuestión que jala pues sí, cosas discordantes pues del alrededor. Entonces, para empezar por allí, va muy claro el punto que tú estás haciendo. Y el segundo punto va muy de la mano porque justamente tú lo mencionaste. Es la vibración de las personas la que nosotros debemos de saber que siempre se pega. O sea, la vibración es lo que hace en este caso la llamada química. Entonces, hay personas con las cuales tenemos ese principio de vibración y existe esa química y entonces cuando compartimos con esas personas, en este caso sentimos esa química. Y en el caso de si algún encuentro con alguna persona, por supuesto que por principio de vibración se pasan los pensamientos de esa persona, los sentimientos de esa persona, en este caso, pasa la vibración de esa persona también. Hay una, digámoslo así, pues sí, un compartir en este caso y es puro principio de vibración el que está allí presente. Entonces, si esa persona como pienses, si piensa positivo, pues se te van a pasar cosas positivas, lindas y demás, pero si no es así, pues mejor de eso ni hablamos, ¿verdad? Porque es justo que así las personas sin darse cuenta, pues se van conectando o se van desconectando de cosas lindas justamente por principio de vibración. Entonces, eso sí es algo pues real. Todo lo que comentas sí tiene el principio de vibración, está allí presente en todas estas aristas o escenarios que tú mencionas. Entonces es allí donde uno debe de decidir, ¿verdad? Y ser consciente al respecto de eso, porque eso sí forma, digámoslo así, parte de nuestra energía en algún momento. Y Alda, ahora sí para finalizar, ¿verdad? O ya es lo mismo que me habías dicho. No te escucho ya, Alda. Este video lo vas a subir, Román, porque hubo mucho corte en la comunicación y hay cosas que no alcancé a escuchar bien. Pues sí, Alda, para que todo mundo sepa de estas cosas que son tan importantes saber, ¿verdad? Es el objetivo. Entonces, sí, en algún momento se subirá para que lo chequen. Creo que todas estas sesiones se están poniendo los jueves. Entonces, para que las revisen todos los jueves, todo lo de la Biblia está saliendo todos los jueves en el canal del Centro Metafísico. ¿Vale? Ok, gracias. Buenas noches.
Gracias a ti. Gracias a todos por participar de esta actividad del día de hoy. Pues sí, se nos vino el tiempo encima. Nos vemos muy pronto. Mañana todavía tendríamos otra sesión. Seguiremos más con estas enseñanzas de la Biblia. Pásenla bonito y que tengan muy buena noche. Que descansen. Adiós. Gracias. Dios bendice su vida. Buenas noches a todas. Adiós. Lindo grupo. Linda noche. Yo tengo más dudas. Pues ya anótalas y ya nos las pasas. Les pregunto. Sí, sí, sí.